Dios les bendiga, gente, donde quiera que estén, bendiciones. Quiero hacer este video con el fin de llevarles un mensaje, siempre en el enfoque de la palabra de nuestro Dios. Y quiero compartir con ustedes un tema muy importante, el cual es muy esencial en la vida de los cristianos y lo de no cristianos también, porque sé que hay personas que aunque no son cristianos, sí son creyentes, porque a pesar de que no tienen un pacto o un compromiso con Dios, sí, oran a Dios. ¿Quiénes de las personas del mundo, si vamos preguntando por el mundo, muchas personas, aunque no van a la iglesia, sí oran a Dios porque tienen, aunque sea un poco de fe en Él y es algo que quizás sus padres han enseñado a sus hijos y es algo que lo hacen porque realmente creen en Dios? Entonces vamos a hablar de la oración. La oración es como una conversación. Yo le he dicho a otras personas que es como algo, una conversación entre dos personas, en este caso es a Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido un mal concepto acerca de la oración porque hemos escuchado quizás en diferentes iglesias, denominaciones, de que cuando oremos, pues, bueno, no precisamente cuando oremos, sino que hemos escuchado que se dice pedid y os dará. Sí, pero realmente es una manera en la que Jesús enseñó, pero realmente no todo el tiempo es así. O tenemos el mal concepto de que oramos y hemos escuchado hay personas sin juzgar, simplemente sin juzgar, pero hemos visto que pegan gritos, les gusta gritar en exceso y surge la pregunta, ¿eso es algo normal o eso es normal en oración? Y claramente les digo yo que no, pues no es normal, porque bíblicamente vemos que eso no existe y si existe, fue mal visto por Jesús, de hecho. Y aquí vamos a leer en Mateo 6, en su versículo 5, Jesús y la oración. Hemos visto también que, aclaro antes, sin ofender a nadie, también tenemos el otro concepto de que aquella oración de Padre nuestro que estás en los cielos, que es muy conocido por los católicos, Jesús enseña de tal manera de que oremos cuando oremos al Padre. Pero él estaba enseñando, no significa que eso iba a ser una introducción todo el tiempo, porque cada quien tiene su manera de orar, su manera de expresarse, mis palabras no son las suyas, entonces era un esquema o una introducción, o una manera de la cual Jesús nos quería enseñar cómo debemos orar, pero no simplemente significa que esa es la única manera en la que tenemos que orar. Son dos cosas diferentes. Si a mí me preguntan, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Yo te puedo enseñar, pero si hay una manera en la cual vos la puedes hacer muy diferente y súper mejor, pues claro, es válido. Entonces, la manera en que Jesús, cuando Jesús sus discípulos le preguntaron, Padre, enséñanos a orar, él les dijo, cuando oréis, vas a orar así, Padre nuestro, o sea, vas a orar, tienen que expresarse, primero dirigirse al Padre, obviamente, pero no significa que esa oración va a ser fundamental todo el tiempo, no, eso es muy aparte. Entonces aquí dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser, dice, vistos por los hombres. Ojo, aclaro aquí una parte. Los hipócritas, es decir, se refería a los fariseos que amaban el orar de pie, pero no juzga aquí Dios la manera en la que están orando, sino juzgan cómo lo están haciendo. Es decir, en esta parte ellos lo hacían para exhibirse. Y hoy en día sabemos que no sé el objetivo que tendrán esas personas, la cual en cierta parte le alabo, le aplaudo. Este, el deseo, pues, porque tratan de llevar un mensaje. Esas personas que andan con un parlante en las esquinas de los barrios, los mercados, en donde quiera, pues, que hayan visto a un cristiano, a una iglesia predicando en las calles, pues la labor está buena. Pero eso de gritar, pues, en cierta parte, pues, creo que no está bien. Y respeto también al que lo hace, realmente. Pero la acción que Dios Jesús está condenando aquí es que ellos amaban orar de pie para ser vistos por los hombres. Es decir, a mí no me va a juzgar Dios o no me va a condenar porque yo ore de pie. Simplemente, si yo lo estoy haciendo con el deseo o con el afán de que las personas me miren, ahí está mal. Esa acción está mal. De parte mía, si yo quiero buscar ser visto por la gente, que si yo estoy orando, pegando gritos, sea cual sea mi oración íntima,
que ores por los enfermos, por los presos, por los drogos, por la gente así del mundo. Si la acción y el deseo está bien desde mi corazón, pero si lo hago con el afán de que las personas me miren o me escuchen, desde ahí está mal. Sinceramente, desde ahí está mal. Porque si yo voy a orar por una persona, no significa que tengo que hacerlo solo en las calles. Simplemente yo puedo orar en mi casa, encerrado. Si yo quiero orar por las personas que están enfermas, por las de los hospitales, por las personas que andan en droga, en vicio, los del mundo, no precisamente tienen que ser en las calles, exhibirme, pegar gritos, y que vuelvo y digo, no estoy juzgando la acción que ellos hacen, pero en cierta parte, cuando Jesús habla en este versículo de 5 del capítulo 6 de Mateo, juzga la acción de ellos porque ellos amaban ser vistos por los hombres, o sea, lo hacían para que la gente los mirara. Entonces aclaro esta parte, primero que nada, porque si oro de pie por una condición de la cual yo no puedo arrodillarme, en el caso de unas personas ya de la tercera edad que no pueden aún ni ponerse de pie, no significa que las vamos a juzgar porque no se arrodillan. Entonces, un paréntesis en esa parte, pues. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Obviamente Jesús vio la acción de ellos, dijo, está bien, ellos lo están haciendo, aman ser vistos, pero ya tienen su recompensa. Es decir, que no se metió en el dilema, no lo hagan, no discutió con ellos, simplemente los dejó, ya tienen su recompensa, más nada. Mas tú cuando ores, son palabras de Jesús, aquí en Mateo 6, explico nuevamente 6, su versículo 5 en adelante. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está, perdón, eh, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, es decir, en tu lugar, en tu casa, si es en iglesia, donde sea que vayas a orar, entra a tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, es decir, que mi oración no precisamente tiene que ser en voz alta, que todos me escuchen lo que estoy pidiendo, porque no es así, en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, es decir, perdón, que yo no tengo que gritar lo que mi necesidad, mi deseo, mi inquietud que pudiera tener y que yo le exprese a través de la oración a Dios, no precisamente tienes que escucharla a las personas, simplemente yo oro, ya sea en mis pensamientos o con palabras, pero no precisamente tengo que pegar gritos. Y orando no uséis vanas repeticiones. Esta parte sí es importante aclararla porque hay muchas iglesias, personas que repiten lo mismo y vuelvo y les digo, no la juzgo yo, aquí está diciendo la palabra que no usemos vanas repeticiones. ¿Qué significa vanas repeticiones? Palabras repetitivas. Es decir, por eso yo les decía en la introducción, al inicio, que cuando Jesús enseñó la manera de orar, cuando menciona Padre nuestro que estás en los cielos, es un esquema, es decir, es una forma de la cual ustedes pueden orar, pero no es un mandato que así deben de orar todo el tiempo. Es decir, ustedes tienen sus propias palabras con las cuales ustedes se pueden expresar y decir su inquietud, su necesidad, su deseo, o sea, confesarse, lo que sea que vayan a hacer, que es obvio, pues cuando uno ora, pues le pide, Señor, necesito que me ayude, perdóname por tal cosa que hice, por tal debilidad que pasé, porque le grita a tal persona. O sea, todas las cosas que vamos a decirlo, no precisamente tenemos que repetir todo el tiempo el Padre nuestro que estás en los cielos, porque vemos eso que los católicos, sin juzgar a ningún católico, lo usan como un rosario, ya es algo normal en ellos, y si según ellos eso está bien, aquí vemos que el Señor dice no uséis vana repetición, y vana repetición estar diciendo lo mismo todo el tiempo, usando las mismas palabras y sin que nunca te puedas expresar por tu propia voluntad, es decir, que vos uses tu, desarrolles tu forma de expresarte. Es cierto, quizás hay personas que oran muy lindas, que nosotros a veces las escuchamos y vemos cómo se expresan y uno dice, wow, se mira, el hermano, tal persona ora lindo, pues porque se expresa bien, pero ustedes también se pueden expresar, simplemente necesitan desarrollar poco a poco. Al fin y al cabo, pues Dios entiende la necesidad y Él comprende lo que ustedes quieren decir. ¿Ya me entienden? Entonces, no usen vanas repeticiones como los gentiles, es decir, personas que no son de la iglesia, que sí oran, pero usan vanas repeticiones, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, aquí está el error.
Uno, no necesitan exhibirse ante ninguna persona porque cuando van a orar al Señor o a Jesús, al Padre, no necesitan exhibirse demasiado porque de ahí les digo que eso no es correcto ante los ojos de Dios. Simplemente si van a orar, es cierto que si hay personas que dirigen culto, hacen servicios al Señor, pues sí, tienen que orar porque están dirigiendo un culto, pero hay otras personas que tal vez están orando por un familiar y tienen que pegar gritos, no precisamente tiene que ser así. A la hora de un servicio, pues tú oras por el servicio que vas a hacer, oras por los hermanos y ya está, pero no precisamente tenés que pegar gritos, exhibirte ante las personas, simplemente si el servicio lo estás dedicando a Dios, es a Dios. Si te escuchan, pues bien, pero si no es necesario que pegues gritos. Entonces, y orando no uséis vanas repeticiones, pues yo les digo, uno, la vana repetición, dos, no se exhiban demasiado, simplemente si no pueden expresarse, pues Dios sabe que con el pensamiento lo que uno quiere decir, entonces busquen la manera, la más simple, pues no se compliquen mucho al expresarse porque eso lo van a ir desarrollando poco a poco. Hay personas que ya tienen ese don, no vamos a negarlo, que sí, es un don a veces el expresarse y usan palabras lindas, bonitas, de hecho, pero eso es un poco a poco para que ustedes vayan desarrollando. No necesariamente tienen que orar como el hermano aquel o como la persona tal, no. Eso es personal. Cuando usted está en su casa, a la hora de acostarse, a la hora de salir, usted tiene que hacer una oración y usted usa sus propias palabras, en tu mano me encomiendo, qué sé yo. Entonces, eso es personal. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Entonces aquí donde yo digo, no precisamente tienen que usar la palabra por así decirlo, más extravagante, más bonita, porque si yo le digo, Dios, quiero disfrazar, un ejemplo, por así decirlo, quiero expresarme de que quiero, Señor, tengo un familiar preso o enfermo, qué sé yo, tengo que hallar una forma agradable, pintarlo bonito, la palabra por así decirlo, la palabra que se escuche de una manera más linda, no, sencillo, Padre, te pido por mi hermano, por mi primo, por mi tía, por mi abuelo, sencillamente que esté enfermo de salud, esperando que seas tú, que lo sanes, que les ayude. No necesitan complicarse porque dice que vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Es decir, vuelvo y le digo, aunque ustedes traten de expresarse de la mejor manera, que está bien, pero tampoco es necesario. Simplemente si se saben expresar, háganlo, pero si no, pues ya Dios sabe de las necesidades que tenéis, pero sí es necesario que le digan, Padre, te vengo a dejar mis inquietudes, mis necesidades, mis dificultades que estoy enfrentando en estos momentos, pues hay que hablar, como dicen, sin pelos en la lengua, ser sincero con Dios, porque eso es un punto muy esencial también, ser sincero y no pedir cosas complicadas, porque tampoco es cierto que el Padre dice, sabe de las cosas que tiene necesidad. Y Dios sabe que yo le pido un carro, sabe Dios que en ese momento no tengo necesidad de un carro. Si tengo muchas deudas, ¿cómo voy a mantener un carro? Un ejemplo, pues estoy poniendo un ejemplo. Entonces, vosotros pues oráis así, ahí donde expresa la manera que yo les decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No digo que si ustedes quieren usar una palabra de la cual Jesús dio un ejemplo, no es malo tampoco, pero sí es bonito cuando uno va desarrollando y encuentra las palabras, porque cada persona se identifica con una palabra, no necesariamente tengo que orar igual que el hermano, simplemente yo me tengo que aprender a expresar. Y si no me aprendo a expresar, pues a cómo me salga, pero siempre y cuando seas sincero y seas honesto. Y siempre y cuando, vuelvo y te digo, sea algo razonable cuando vas a orar. De hecho, esto es algo íntimo que tiene que fluir. No necesariamente tiene que ser forzoso, que tengo que orar así. De hecho, no es algo que tenga que hacerse a la fuerza, es algo que me nace de corazón y obviamente, pues, como le digo, son requisitos, cosas esenciales. Hay personas que gritan, no lo veo la necesidad porque Dios no es sordo, obviamente, y Él sabe, como aquí lo dice, lo vuelvo a repetir, vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Es decir, que Dios ya sabe antes de que yo ore lo que yo tengo necesidad.
Entonces no es necesario, porque yo grite más fuerte, Dios me va a escuchar o me va a dar más. Ni porque habla más bajo me va a dar menos, no. Simplemente hay que hacerla de corazón, sin vanas repeticiones, de si estás diciendo lo mismo constantemente, padre, que yo te pido, o sea, esas cosas no son agradables a Dios, porque aquí dice, no uséis vanas repeticiones, o sea, no repitan lo mismo que esa persona repite, o no hagan esto que hacían, dice los hipócritas que aman orar de pie, o sea, no es la forma del orar de pie, porque eso no es condenable. Lo malo está cuando vos lo haces con otras intenciones de que las personas te vean para que te glories vos, y no es así la cosa. Entonces, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, ya vemos cómo expresan aquí en Mateo, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te compensará, dice, o te recompensará en público. Es decir, que no es necesario gritar, exhibirse, usar vanas repeticiones, pedir cosas que no son necesarias, porque ya sabe Dios de las cosas que tú, que yo tenemos necesidad. Sí, agradecer. Yo lo dije anteriormente en un video, hay que agradecer a Dios por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas que pasan, y no hay que contradecir a lo que nos está pasando. Incluso no hay que echarle la culpa a Dios, porque son cosas de la vida. Si tú estás en las cosas de Dios, vas a pasar dificultades económicas, pero si estás en el mundo igual las pasas. Te quedas sin trabajo, se te murió un familiar, se te murió, qué sé yo, perdiste un ser querido, tenés un familiar preso, un familiar en el hospital. Son cosas de la vida. Dios no tiene culpa. Más sin embargo, es cierto, a veces es difícil tener una buena postura en un momento difícil, es decir, mantenerte firme en una dificultad como lo que es tener un familiar preso, es difícil, pero hay que agradecer a Dios porque Él sabe, Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y no hay que cuestionarlo a Él, porque si supiéramos las cosas que Él sabe, fuera completamente diferente la cosa. Pero hay que dar gracias, sobre todo no nos enfoquemos en pedir, Dios, dame esto, no. Gracias Dios por el alimento, por el aire, por la vida, por mis seres queridos, que si están bien, gracias, si no están bien, pues igual, gracias. Ahí algún día todo va a mejorar, porque todo es parte de un proceso. Y como le digo, hay sus altas y bajas, tanto en las cosas del mundo, pues sí, como en las cosas que te pasan en el mundo, como en los caminos del Señor. Las mismas dificultades pasan, solo que aún hay una diferencia, y muy grande, de hecho, que estando en las cosas del mundo no sabes por qué, o no tienes refugio, no tienes fortaleza. En cambio, en las cosas de Dios, pues tienes promesas, tienes palabra de Dios, que Él te va a ayudar en cada uno de esos procesos. Y sí, a veces es difícil mantener la calma en momentos difíciles, pero sí, si sabes refugiarte en Dios, pues al final vas a entender el por qué aquello, por qué esto. Y qué lindo, pues, incluso de uno mismo sale el expresarse, Señor, gracias por esas cosas, por aquel trabajo que perdí, sin saber que me venía mejor, o qué sé yo, Señor, gracias porque apartaste de esa persona, porque me libraste de esto, todas esas cosas. Con el tiempo la vamos a comprender, y aún vamos a agradecer a Dios por esas cosas. Y aún por las cosas que nos pasaron, porque quizás hay cosas que le hemos pedido por mucho tiempo, es decir, Señor, ayúdame por esto, y quizás no sucedió, y no es porque no tengamos fe tampoco, porque eso no es el caso, simplemente que hay cosas que Dios nos permite porque Él sabe lo mejor de cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir la frase que está aquí, porque vuestro Padre sabe las cosas o sea, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es decir, que si yo estoy pidiendo algo y no se me da, pues Dios sabe por qué. Igual tengo que agradecer siempre. Entonces, este es el pequeño y gran mensaje. De hecho, yo siempre hay un pequeño, pero sí siempre hay detrás de un versículo o una lectura, hay un gran mensaje. Por más pequeño que sea el texto, la lectura, hay un gran mensaje, y es mensaje de Jesús y la oración. Espero que te sirva de mucha ayuda, edificación para tu vida, y puedas compartirlo con tus seres queridos, y la paz de Dios esté contigo. Gracias a todos.